Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el momento que nos ven. Iniciamos este año 2023 hablando de una escritora peruana, Blanca Varela, sanmarquina, de una poesía llamada Purista, y quiero iniciar este año hablando de poesía y compartiendo estos conocimientos de literatura, pensando sobre todo en alumnos que tienen en mente postular a San Marcos. En la Universidad de San Marcos preguntan sobre Blanca Varela, pero no necesariamente para alumnos de San Marcos, sino también para todo aquel estudiante que quiere conocer y valorar la poesía de una destacada dama de la generación del 50 en el Perú, nacida en 1929 y murió el 2009. Blanca Varela, sanmarquina. Ella estudió en la Facultad de Educación. Inicio leyendo un poema de Blanca Varela, para que de esta manera ustedes puedan ir conociendo cómo es el estilo de esta escritora. Recuerden ustedes, estimados estudiantes, que la poesía es un mundo onírico, es un mundo de sueños, es un mundo de colores, es un mundo de sensaciones. No es como el cuento o como una novela. En un cuento o en una novela, tú tienes un argumento, una trama. La poesía muchas veces carece de argumento. Son retazos de la realidad e incluso no de una realidad real, sino muchas veces de una realidad ficticia. Capten este poema, por favor, entrañables estudiantes. Dice el poema de la siguiente manera. Poemas. Objetos de la muerte. Eterna inmortalidad de la muerte. Algo así como un goteo nocturno y afiebrado. Poesía. Orina sangre. Muerte fluyente y olorosa. Gran oído de Dios. Poesía. Silenciosa algarabía del corazón. Con este breve poema de canto villano, se llama el poema El libro de barro, aparecen las pequeñas muestras del estilo de Blanca Varela. Iniciamos contándoles, amables estudiantes, que ella estudió en la Facultad de Educación allá en la década de los 50 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde conoció a una serie de personajes, a una serie de intelectuales que van a contribuir a su universo cultural. Conoció, por ejemplo, al filósofo Salazar Bondi, conoció al poeta purista y vanguardista Eyelson, conoció al poeta vanguardista y purista Javier Sologuren, conoció a Moro, un poeta también que tiene una vena onírica, una vena más allá de la realidad, y también a Emilio Adolfo Westphalen. En resumen, el conjunto de poetas, de escritores que ella conoce, se le podría llamar poetas puristas. Con ellos, ella fue creciendo en el conocimiento de la palabra. Recordar que de dónde vino esta influencia para Blanca Varela. Vino de su madre, a la que ella llamó Serafina Quinteros. No era el nombre de la madre, pero ella, Blanca Varela, le puso a su madre esta especie de apelativo. Su madre también era una poeta. Su madre era sobre todo una mujer dedicada a al vals, a la creación, a la composición de canciones. De ahí viene su vena poética de Blanca Varela.
No solo lo formó San Marcos en el dominio del idioma, del lenguaje, sino también su madre, a quien ella llamó Serafina Quinteros. Pero su arte también va a estar ligado a su esposo, el famoso pintor Fernando de Cislo, de quien se va a separar y posteriormente van a volver a unirse. Fruto de esta unión tuvieron dos hijos. Y como puedes tú conocer a través de una mirada a la pintura de Fernando de Cislo, son pinturas de índole fantástica, onírica, producto del sueño, de la imaginación, ¿no es cierto? Una especie de pintura surrealista. También acá, Blanca Varela fue adquiriendo este nuevo conocimiento, esta mirada hacia las pinturas abstractas. Puedes ver acá a la escritora con sus dos hijos. Lamentablemente la vida fue cruel con Blanca Varela. Uno de sus hijos murió en un accidente de aviación. Quizás eso desvió la poesía de Blanca Varela hacia ese túnel, hacia ese mundo donde uno coquetea con la muerte a través de las palabras. Vivió fuera del Perú un buen tiempo porque esto enriquece la imaginación. Vivió en Francia y vivió en México. En México conoció al Premio Nobel de Literatura, al poeta Octavio Paz, autor de El arco y la lira, Águila o Sol, ganador del Premio Nobel en 1990, Octavio Paz, que fue como una especie de consejero de la poesía de Blanca Varela. Y en Francia, indudablemente, que conoció a grandes artistas, filósofos y poetas. Conoció al mismísimo Jean-Paul Sartre, el líder de una corriente de vanguardia denominado el existencialismo, a su esposa Georgette, a su esposa de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. También conoció a André Breton, el líder del movimiento surrealista. Acá fue alimentándose tanto en México como en París, como en Francia, del conocimiento de la pintura, del conocimiento de otras instancias del arte. A través de su vida, ella también cosechó triunfos. Por ejemplo, un premio muy importante fue el 2001, el premio Octavio Paz. Luego, en el 2006, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Y el 2007, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Pero ella en realidad nunca buscó estos premios. Era una mujer de guardia baja, digamos, una mujer que no le gustaba tanto el gentío. Y ella misma le dice, lo explica cuando le hicieron esta pregunta: ¿qué etapa sigue en su vida y obra después del premio o de los premios, ¿no? Y ella dice: no me gusta que la gente me señale, no me gusta el éxito porque soy muy discreta, soy poco pretenciosa y no soy vanidosa. Ahora hablo demasiado porque hay que hacerlo, pero normalmente no. Solo quiero seguir escribiendo. Tal vez haga traducciones del francés y del inglés, pero hasta ahora no he tenido tiempo. Solo quiero retomar el orden de mi vida, que ha sido tranquila. Buscaba siempre la escritora Blanca Varela ese espacio de tranquilidad. Acá podemos ver con uno de sus hijos que uno de ellos, sobre todo Rodrigo, si no me equivoco, uno de sus hijos es el que va a fallecer en un accidente de aviación cuando viajaba a Arequipa. Le hicieron una entrevista maravillosa a Blanca Varela. Voy a pasar fragmentos muy pequeños sobre esta entrevista. Blanca Varela está ahora aquí y voy a conversar con ella para ustedes. Buenos días, Blanca. Buenos días, María Amelia. Quisiera preguntarte en primer lugar, ¿cómo es que reconoces el llamado que te llevó en un inicio a hacer poesía? No,
no pienso que lo reconocí, pienso que es algo que siempre estuvo en mí, ¿te das cuenta? Tal vez quienes lo han reconocido son los otros, no yo. Me refiero a que, ¿cómo reconociste que ibas a agarrar el papel y el lápiz e ibas a poner? Claro, reconocimos tu poesía, reconocimos que lo que escribías era poesía. Sí, yo no pensaba en eso exactamente, era un gesto absolutamente natural en mí, una manera de expresarme, era una forma de expresarme un poco infantil de alguna manera, ¿no? Si tú dices eso de manera muy bonita en cuadernos, en cuadernos hispanoamericanos, cuando... Estás refiriéndote a ese texto sí. Que leí en Austin, en la Universidad de Austin. Sí, en un encuentro. Me gustaría que te refirieras a eso, pero me parece tan bonito como descubres que en realidad desde chica lo habías tenido, ¿no es cierto? Sí, era una especie de juego, ¿no? Una manera de jugar con las palabras y poco a poco llegar a los conceptos después, ¿no? Acá quiero dejar... y desvalorizarlos, o darles... Para seguir avanzando con la poesía de Blanca Varela. Esta entrevista es larga y por obvio razones lo corto, pero debo decir que los temas que Blanca Varela va a abordar en su poesía son diversos. No obstante, hay algunos temas que le interesan sobremanera, como por ejemplo, los temas de la poesía de Blanca Varela, atención alumnos, viene a ser el paisaje de la infancia y adolescencia, las presencias fantasmales, la soledad y el secreto, la realidad cruda y devastadora, el hombre y sus imperfecciones y vacíos, el papel de la mujer y la maternidad, son los temas constantes de la poesía de Blanca Varela. Pero no debemos olvidar que para que un poeta, para que un artista y para que un escritor pueda tener un estilo, ¿qué cosa es el estilo? El estilo es la manera en el que tú utilizas el lenguaje. Por ejemplo, si yo me digo que soy de estilo romántico, mi lenguaje es pues recurrente al corazón, a los labios, a los abrazos, ¿no es cierto? Si mi estilo es realista, yo soy analítico, objetivo, no me dejo llevar por las emociones. El estilo de Blanca Varela se ha llenado de 3 movimientos de vanguardia. Uno es el estilo del surrealismo. Quiero que ustedes puedan observar esta pintura surrealista. Indudablemente se van a quedar un poco como que desubicados al ver que el hombre no tiene cabeza sino paraguas y la mujer no tiene cabeza sino una nube, ¿no es cierto? Pero dentro de este cuadro aparentemente que no tiene sentido, hay un sentido oculto. El surrealismo es eso, es el fluir del inconsciente, de los sueños, de los miedos, ¿correcto? Entonces, tanto el pintor como el poeta recurre no a la realidad, sino que escapa de esa realidad para dejar fluir su inconsciente, sus sueños, su neurosis, su psicosis, si se puede decir. Pero no solo se nutre del surrealismo de André Breton, sino que también se nutre del expresionismo, cuyo líder era Franz Kafka, el autor de la Metamorfosis. Si tú observas, estimado estudiante, este cuadro, puedes darte cuenta que hay un hombre que se está tomando la cabeza y como que grita. El expresionismo, ¿qué cosa es? Es reflejar la condición humana. El expresionismo es la intensidad del sentimiento, es la intensidad de las sensaciones, podríamos llamar la intensidad de los rencores, del odio, del amor, de la soledad, de la muerte. Por eso en las obras de Kafka hay ese absurdo producto de una realidad terrible de la posguerra. El expresionismo es como un desgarro interior y eso también es parte de la influencia en el estilo de Blanca Varela.
pero también tenemos el existencialismo del líder Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir. ¿Qué es el existencialismo? Es la búsqueda de la libertad, es la responsabilidad individual del hombre, es la muerte de Dios. Entonces el existencialismo es el hombre frente a sus circunstancias. Si eres bueno, pues serás bueno. Si eres malo, pues tú mismo marcas tu camino. Tanto el existencialismo de Sartre, el expresionismo de Kafka y el surrealismo de André Breton van forjando el estilo de Blanca Varela. Así nace, así nace el estilo de Blanca Varela. Y si me preguntaran, profesor, entonces, en base a todo lo que nos viene diciendo, ¿cuál vendría a ser el estilo de Blanca Varela de su poesía? Primero, es un estilo reflexivo sobre la realidad, sobre a través, pero del filtro de su inconsciente. Segundo, es una expresión íntima, intimista. No escribe para un público grande, sino para un público pequeño. Es como un balbuceo interno. Es irónico, porque mira la realidad a través de una pequeña sonrisa, a través como masticando un pequeño dolor. Y también es austera del lenguaje, no hace abuso del lenguaje, sus versos son precisos. Y el primer libro de Blanca Varela fue justamente el año de 1959, por eso ella pertenece a la generación del 50, se llama Ese puerto existe. Y leo uno de los primeros poemas de Blanca Varela, un fragmento del libro Ese puerto existe. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Ahí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres, ahí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y el humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo. Voy de la noche hacia la noche honda. Voy hacia el viento que recorre, ciego pupilas luminosas y vacías, o habito el interior de un fruto muerto. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Ese puerto existe, se refiere a Puerto Supe, que está entre Barranca y Huacho, donde vivió un tiempo Blanca Varela. Entonces, él iba a llamar Puerto Supe y se lo dijo a Octavio Paz. Octavio Paz, mi libro se va a llamar Puerto Supe. Y Paz le dijo, ¿ese puerto existe? Y Blanca Varela le dijo, creo que va a ser mi título de mi libro, Ese puerto existe, justamente refiriéndose irónicamente a Puerto Supe. Posteriormente, amables estudiantes, Blanca Varela escribió otros libros como Luz de Día, no se olviden, Valses y otras falsas confesiones, y Canto Villano. Y Canto Villano, que es la reunión de todos sus poemas, escritos entre 1949 y 1994. Canto Villano. Y de este libro vamos a leer, porque no hay mejor manera que entender la poesía de un escritor, de un poeta, sino que leyendo sus versos y tratando de hacer el esfuerzo por entender una poesía que no es real, una poesía que no es realista, sino que entra a un mundo íntimo, a un mundo surreal. Empecemos. Del libro, no se olviden, del libro Canto Villano. Selección de poemas. Primer poema. Si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti. Si me escucharas, hálito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cieno.
viva, insepulta de ti, con tu oído postrero, si me escucharas. Segundo poema, Curriculum Vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, y no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladrido de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Tercer poema, Striptease. Quítate el sombrero, si lo tienes. Quítate el pelo que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos, y ponte un alma, si la encuentras. Cuarto poema, Dolor del corazón. Dolor del corazón, objeto negro que encierro en mi pecho. Le crecen alas, sobrevuela la noche. Bombilla de azufre, sol miserable, flotando en el cielo encalado. Planea, parpadea, encandila a quien yace boca arriba, fulminado. Fútbol, un poema pensado en sus hijos. A Vicente y Lorenzo, sus hijos. Juega con la tierra como con una pelota. Báilala, estréllala, reviéntala. No es sino eso la tierra. Tú en el jardín, mi guardabaya, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Los poemas de Blanca Varela tienen texturas muy sutiles, tienen colores, recurre al negro, al naranja, al violeta. Es un conjunto de emociones, desesperación, melancolía, esperanza. Recorre sensaciones como por ejemplo la monotonía, el desconocimiento, el conflicto. Utiliza figuras retóricas como la metáfora y las oposiciones llamadas las antítesis. La poesía de Blanca Varela es, según palabra de Rosario Valdivia, una de las poetas más importantes del Perú en los últimos tiempos. Podemos darnos cuenta cuánto influyen todas las experiencias vividas dentro del seno familiar y a lo largo de su existencia. En su obra llena de cuestionamientos sobre los temas elementales de la vida y los actos comunes del hombre, su poesía se caracteriza por una densidad en las palabras y una ligereza en la forma, y es justamente a través del redescubrimiento de canto villano en donde podemos apreciar cuán importante es para Varela la musicalidad y el sentido, y, en general, la escritura misma. En resumen, amables estudiantes que me han acompañado en estos minutos para entender la poesía de Blanca Varela, autora de Canto Villano, sanmarquina, una poeta intimista y purista, son: 1. Confesiones a solas, dirigidas a un ser invisible que la acompaña en la mesa de la vida. Número 1. Número 2. La poesía para Blanca Varela es batallas perdidas frente a la realidad que la palabra oculta. La poesía para Blanca Varela es la existencia absurda y trivial, pero en lo cotidiano tiene valor. Y por último, la poesía para Blanca Varela es la insatisfacción y honesta inconforme. No finge un mundo feliz. Les agradezco mucho, amables estudiantes, y nos estamos viendo en la próxima grabación. Gracias.